La herencia de la gracia. La herencia de la gracia tiene un nombre, se llama Dios Espíritu Santo. Y a Él le damos toda la gloria. Dele palmas a Él. ¿Cuál fue la herencia del Antiguo Testamento? La herencia del Antiguo Testamento fue la ley. Y los que guardaban la ley eran los guardianes principales, eran los ángeles. Entonces, durante todo el Antiguo Testamento nosotros vemos que la parte principal, la parte en donde incluso el arca del pacto estaba colocada alrededor de cosas que tenían que ver con esa primera creación que fueron los ángeles. La misma arca del pacto estaba resguardada por querubines, dice la Escritura. Pero a partir del Nuevo Testamento nosotros podemos entender que el guardián, el rey, el moderador de todas estas cosas, porque Jesús así lo quiso, fue Dios Espíritu Santo. Me falta esa música al fondo que este predicador, músico enfocado, necesita para predicar en medio de todo. Es algo hermoso cuando nosotros entendemos que esa herencia Jesús mismo nos la dejó. Y si usted quiere comprender lo que significa la palabra Paracletos, que dice la Escritura que el Consolador, ¿cuántos han oído que a Dios Espíritu Santo se le conoce como el Consolador? La palabra Paracletos es un amigo junto a nosotros, es un consejero junto a nosotros, es un abogado junto a nosotros. Y cuando decimos amigo es porque realmente Dios Espíritu Santo es de aquel modelo que realmente deberíamos de comprender todos. Los amigos no solo decimos bonitas cosas, también le decimos a la persona: mira, cómete un chicle porque estás con un saborcito un poco raro en tu boca. Solo un amigo te dice esas cosas. Que de repente vengan y te digan: mira, fíjate que en realidad no te queda bien esa forma de vestir, esa forma de caminar. Y tú puedes venir a decirle a esta persona: gracias, gracias, porque no te está criticando, te está guiando. Y sabes que como que hay modelitos muy especiales que el Señor ha puesto, modelos benditos en nuestros hogares. ¿Sabe cómo se llaman esos modelos? Se llaman esposa. La esposa es la que nos anda detrás a los esposos. ¿Cuántos dicen amén, esposos? Casi que no lo dicen porque no somos muy agradecidos con ellas, pero en realidad ellas son las que nos están guiando y nos están diciendo: no hagas, sí hagas, volvé. Y a veces decimos: pero tú me estás mandando. No, no es que te esté mandando, es que te está guiando a hacer cosas. Dios Espíritu Santo es eso precisamente. Y Dios Espíritu Santo marcó esa diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque Jesús dijo estas palabras: me es necesario que yo me vaya para que Él venga. ¿Ya se ha puesto a pensar por qué razón Jesús dijo estas palabras? Fisiológicamente es muy sencillo de entender, porque la Escritura nos dice en Filipenses, en el capítulo 2, desde el versículo 5 en adelante, que Dios Hijo, porque Jesucristo es Dios. ¿Cuántos creen esto? Amén. Porque Dios Hijo, tomando forma de siervo, y eso significa igual a nosotros, tomando forma de siervo, condición de ser humano, se humilló hasta lo sumo. Es decir, que Jesús renunció a tener
algunas de las calidades, algunos de esos atributos que solo Dios puede tener, y uno de ellos es la omnipresencia. Jesús, en el momento en el que nació como un ser humano, renunció a la omnipresencia. Él podía estar solamente en un solo lugar. Estaba en Nazaret y no podía estar en Perea. Mandó a sus discípulos de dos en dos para que fueran a anunciar el mensaje, y en el momento en el que ellos estaban allí, en todos esos lados, era la presencia de Dios, pero Jesús no estaba allí con ellos. Cuando Jesús dijo: me es necesario que yo me vaya para que Él venga, va a significar algo tan grande, tan poderoso, porque entonces Jesús terminó esa función de ser humano, murió, resucitó y se fue a la presencia de Dios Padre. Y en el momento en el que Jesús se fue, activó en nosotros el gran poder de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú ves la escritura, puedes ir a Juan capítulo 1, verso 12. Nos dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y cuando nosotros vamos a Romanos, al capítulo 8, verso 9, nos dice: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Es algo impactante que entonces Él nos dejó su presencia como que Él estuviera con nosotros. Esa presencia nos dio entonces la calidad de tener por anticipado esa herencia del reino de Dios. Yo estoy retomando algunos versículos bíblicos que estudiamos hace como 15 o 20 días, que fue cuando estuvimos en esa enseñanza. Pero usted va a Efesios, al capítulo 1, versos 13 y 14. Nos dice, Efesios 1, 13 y 14: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y creyeron, fueron marcados. Muchas gracias, Dieguito, Dios te bendiga. Fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Los que tienen algo propio como un bien mueble o un bien inmueble saben que la única forma en la que garantizamos que esa pertenencia es de nuestra propiedad es porque nosotros probablemente tenemos una factura, o probablemente tenemos un escrito, tenemos una garantía. Compramos algo y nos dicen: tiene 1 año de garantía, y de allí en adelante usted puede hacer con él lo que quiera. Esas son las cosas materiales. Como nosotros, en el momento en el que vivimos dentro de una casa, ya sea que la estemos pagando, o está alquilada, o ya es nuestra, ¿cómo garantizamos que es nuestro hogar? Usted puede estar alquilando, pero si usted está alquilando, o usted la está pagando, o si usted ya la pagó, ¿qué le garantiza que el lugar en donde usted está es su hogar?
el contrato con el cual usted está cancelando mes a mes un alquiler, o usted viene mes a mes y paga una cuota al banco o a donde usted esté, y usted guarda los recibitos y usted los tiene ahí en orden, porque usted sabe que eso le está garantizando que esa casa donde usted vive es de usted. Y cuando usted ya la ha pagado o se la han dado por herencia, usted tiene unas escrituras públicas en donde usted sabe que esas escrituras le garantizan que usted tiene esa casa y es de usted. Cuando usted tiene la salvación, cuando usted tiene la vida eterna, ¿qué es lo que le garantiza a usted que usted es un hijo de Dios? El sello del Espíritu Santo, que es su garantía de la herencia hasta que toda la plenitud de los gentiles puede entrar a su presencia. A mí me impacta mucho cuando existe ese momento en el que nos rompemos como familias. Se van nuestros papás, se van nuestros hijos, se van nuestros hermanos, y nosotros probablemente los hemos visto que han entregado su vida al Señor, otros no. Ayer que hablábamos, estábamos en un funeral y en un sepelio de la mamá de un hermano de acá de la congregación, y hablaba yo con una persona y estábamos allí en ese cementerio, y todo el mundo viene y le dice a los deudos: ya descansó en paz. Pero la pregunta es, ¿qué nos garantiza que esa persona descansó en paz? La gran respuesta a esto es que esa persona, en el momento en el que murió, murió con la herencia de la gracia dentro de él. O sea que todo aquel que tiene al Espíritu de Dios y cierra sus ojos, dice la Escritura que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso significa que así como cuando tú así de fácil haces esto, abres y cierras los ojos, cuando tú que tienes a Dios Espíritu Santo dentro de ti, cierres tus ojos y los vuelvas a abrir como en un parpadeo, vas a ver la gloria de Dios. Amén. Le dan palmas por eso. Qué condición más hermosa, porque entonces Dios Espíritu Santo garantiza nuestra herencia. Pero ahora hemos hablado, y yo quiero recordar estas dos partes importantes de la función de Dios Espíritu Santo, porque ¿sabe qué pasa? Nos confundimos, o nos confunde mucho la espiritualidad de las congregaciones, en donde nosotros miramos que es común, que es real, porque no podemos decir que no es real, es verdadero, la manifestación del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Nosotros vemos personas llorando, nosotros vemos personas temblando, nosotros vemos personas que de repente vienen y caen en un reposo, o de repente comienzan a hablar en lenguas, y todos en ese momento lo que pensamos es: esa es la unción del Espíritu Santo. Y en parte tienes razón, porque es una verdad, pero es una verdad a medias, porque es tan solo la mitad de lo que nosotros podemos ver. Es como cuando nosotros tomamos una fotografía y solo le hacemos un pequeño acercamiento a una parte de la fotografía y decimos: qué bonito esto de la fotografía, qué lindo es. Pero cuando nosotros vemos
toda la fotografía en general, nos damos cuenta de que eso es solamente una pequeña parte. Entonces, cuando nosotros buscamos las manifestaciones por buscar a Dios Espíritu Santo, estamos cometiendo un error. No sé si me estoy dando a entender. Somos una congregación que cree en las manifestaciones, pero las manifestaciones no son la presencia de Dios. Espíritu Santo vivamente. Vamos a ver si me logro explicar mejor. No significa que eso sea solamente las cosas que Dios Espíritu Santo hace. La parte más importante que hace Dios Espíritu Santo dentro de nosotros, ya la hizo en el momento en el que nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y Dios nos da el sello del Espíritu Santo. Entonces, a partir de ese momento, no a partir de que me caí, no a partir de que hablé en lenguas, no a partir de que de repente tuve una manifestación, de repente tengo un poquito de aceite en mis manos. Esas son manifestaciones reales. No podemos encuadrar a Dios Espíritu Santo diciendo eso no, eso sí, eso no. En realidad son cosas que Dios Espíritu Santo hace para que nosotros podamos darnos cuenta que Él se está manifestando en la persona. Pero cuando se está manifestando es cuando el vaso se está desbordando. Este vaso en este momento está lleno de agüita con miel. Pero si yo vengo y le echo más miel, entonces se desborda el vaso. ¿Qué es lo que necesitamos para tener un desbordamiento de su presencia? ¿Cuántos quieren sentir un desbordamiento de su presencia? Todos. La semana pasada fue una de las santas cenas más hermosas que yo he podido ministrar. Fue algo precioso. Pero para que eso sucediera, los vasos que tuvieron que estar llenos desde el fondo. Y para que este fondo comience a llenarse, usted y yo necesitamos ser humildes y permitir que dentro de nosotros Dios Espíritu Santo comience a hacer una obra que para todos nosotros debería de entenderse en dos fases. La santidad posicional, porque la parte más importante de la obra de Dios Espíritu Santo es la santidad. Y la santidad significa tenerlo a Él dentro de nosotros. Sed santos, como mi Padre y yo somos santos. Así dice la Escritura. Entonces, en el momento en el que Él viene, nos posiciona. Ya nada nos hace que nosotros podamos separarnos de su presencia. ¿Qué dice la Escritura? En Romanos capítulo 8, versos del 35 en adelante. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Hasta una alabanza hay: ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Un día de esto la vamos a cantar. ¿Cuántos quieren cantar un día de estos? Amén. Entonces, nada nos va a poder separar, porque aquí dice, si usted todavía tiene allí Efesios capítulo 1 versos 13 y 14, nos dice que el Espíritu Santo es un sello, y ese sello es una promesa, y esa promesa nos garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios. Vea, esto es algo hermoso, pero es algo que lo tenemos que comprender. Yo le hago una pregunta: ¿usted cree que Dios
se equivoca? No. Si Dios no se equivoca, en el momento en el que entró en tu corazón, si tú vienes en medio de tu vida en ese proceso, porque aquí está esa segunda parte, ya te posicionó, pero entonces dice la Escritura, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y eso significa que nosotros como hijos de Dios estamos sujetos a un proceso. Ojo, no estoy autorizando en esta prédica que usted diga, Ricardo dijo que tenemos derecho a pecar. No. Lo que sucede es que en medio del proceso, el sello del Espíritu Santo va a darse cuenta de que nosotros metemos la pata. A ver cuántos hijos de Dios en este momento no han cometido errores. El que levanta la mano, que se la desmuque el Espíritu Santo de una vez, de un solo. Es que nadie de nosotros podríamos decir en este momento, desde el instante en el que yo recibí a Dios Espíritu Santo, ya no cometo ni un solo error. Nada. Todos los días andamos metiendo la pata. Entonces, usted va a creer que Dios se equivoca y va a decir, vea, ya me cansé de Ricardo. Es que es tan... Ya ni le cabe, jupón, dicen ustedes, ¿verdad? Es tan jupón, tan cabezón, que sabe que mejor me voy a salir de él. ¿Usted cree que Dios es así? Es tan paciente que se contrista contigo. Sí, se contrista. Porque una de las características que estudiamos hace como 15 días fue que Dios Espíritu Santo se opone a lo mundano en ti. O sea que Él, una de las características que tiene es que te va a decir que estás cometiendo errores. Y allí es donde nosotros vemos que Dios Espíritu Santo lo hace internamente, lo hace a través de su palabra, lo hace a través de tu esposa, lo hace a través de tus hijos, lo hace a través de el policía de tránsito, a través de cualquier persona que te esté diciendo que lo malo que estás haciendo lo debes de corregir. A mí me pasó algo muy interesante hace como 15, 20 días. Yo lo conté como un testimonio, creo, en Adulto Joven. Estando parqueándome casi cerca del gimnasio donde yo voy a descargar todas estas mis energías de pizza y de todo lo demás que de repente nos tragamos. Estoy por parquearme y en el momento en el que estoy por parquearme, viene una persona que iba en una bicicleta y no sé qué era lo que andaba haciendo en su rollo, y de repente hizo no sé cómo así y se me atravesó frente a mí y yo parqueándome. O sea, entiéndame que ni siquiera llevaba fuerza, pero estaba a punto de estrellarse y que yo, uno, lo atropellara y dos, que él saliera atropellado. En ese momento lo único que logré hacer fue darle un pitazo, sonar la bocina. No sé si cometí el error, pero bueno, ok. Toqué la bocina, pero no le hice un pi, como usted sabe, ¿verdad? Sino que le hice un pip, así. Y en ese ratito como que brincó, como aquellos gatos, ¿verdad? Y se quitó. Cuando yo lo vi que se quitó, dije, oh, qué bueno, gracias a Dios que no lo atropellé, porque son dos acciones, ¿verdad? Lo que le sucedió a él y lo que me puede pasar a mí en ese momento. Y me termino de estacionar y lo veo parado aquí a la izquierda, a la par mía,
con su bicicleta. Dije yo, ya la hicimos. Dije, y comienzo a decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y toda la cosa, ¿verdad? A cubrirme. Y cuando abro la puerta, él está allí en ese momento esperando una reacción mía. Y entonces cuando abrí la puerta me le quedé viendo a los ojos, porque dije, lo que yo tengo dentro tengo que ministrarlo hacia afuera. Y le dije, ¿cómo nos ama Dios, verdad? Le dije. Y se me queda viendo. Sí, me dijo. ¿Sabe una cosa? Me dijo, que es que yo no escuché su motor. Pues esa no es culpa mía, ¿verdad? No escuché su motor. Lo único que me salvó en ese momento fue que usted me pitó. Usted me tocó la bocina. Y entonces dije yo, wow, qué tremendo, porque para que una persona venga y esté esperando para hacer una conversación y no una tremenda legada como la que normalmente pasa, es que Dios Espíritu Santo está haciendo algo. Y entonces vengo y le digo, sí, ¿sabe qué pasa? Que la bocina es precisamente para eso. La gente la toma como un insulto, pero en realidad es para cubrir la vida de la persona. Y entonces viene y me dice, gracias. Wow, dije yo, Dios Espíritu Santo está actuando acá. Yo le digo, yo también te doy gracias, le dije, porque nos salvamos los dos, vos de ser atropellado y yo de atropellarte. Que Dios te bendiga, le dije. Y ahí terminó nuestra conversación. Y usted tal vez estaba esperando que yo le dijera que nos hicimos todo un chirmol de cosas ahí. No, en realidad Dios hace esas cosas. ¿Y a qué voy? Al punto por el que puse este ejemplo, es que nos dejemos enseñar. Cuando Dios Espíritu Santo nos dice cosas y nos da consejos de lo que nosotros tenemos que hacer, realmente nosotros no pensemos que nos va a decir lo que nosotros queremos recibir. No nos lo va a decir. Dios Espíritu Santo nos va a decir las cosas tan claras y tan transparentes que nosotros vamos a poder reconocer nuestro error. Y eso significa redargüimiento cuando usted lo lee en la Reina Valera. Cuando usted lo lee en las otras versiones, está diciéndole oportunidad para que te arrepientas. Mire, la única forma y la única bendición que nosotros podríamos tener en nuestra vida es que tengamos la oportunidad de poder arrepentirnos. Estaba leyendo a un artículo de un policía del FBI que estaba entrevistando a una persona que murió en la silla eléctrica en los años 70. Esta persona mató a varias mujeres, fue un asesino serial, y durante todo ese proceso fulano del FBI estuvo entrevistándolo para preguntarle de qué se trataba, la forma en la que él mataba y por qué lo hacía y todo lo demás. En el último momento, faltando apenas 12 horas para que él pasara la silla eléctrica, él se pone, el asesino serial se pone a gritar y dice: ¿por qué me van a matar? ¿Por qué en este momento me está pasando esto? Esto es injusto. Y cualquiera podría decir, bueno, la pena de muerte no es muy justa. Pero en ese momento el policía del FBI le dice: tú tienes una tremenda y grande oportunidad, porque Dios te está dando en este momento 12 horas antes de que mueras para que tú te prepares para morir.
pero tú no le diste ni una sola oportunidad a todas las mujeres que mataste. Porque en el momento en el que estas mujeres murieron instantáneamente en el momento en el que tú las asesinaste. Y no les dio tiempo Dios de poder arrepentirse. Entonces dime, le dice a esta persona, dime si lo que te está pasando en este momento no es justo. Porque en ese momento este hombre pudo haberse arrepentido. Y ese es el momento en el que nosotros estamos todos los días. Es que, iglesia, nosotros no sabemos cuál es el momento o el instante en el que nosotros vamos a ser llevados a su presencia. Y Dios, Espíritu Santo, viene y utiliza sus palabras, o utiliza la iglesia, o utiliza la escritura o cualquier cosa para venirnos a decir: arrepiéntete. ¿Y sabe qué? Eso es uno de los valores principales de la obra de Dios, Espíritu Santo. Y eso fue lo que estuvimos aprendiendo y enseñando durante todo el tiempo anterior. Porque Dios, Espíritu Santo, no te viene a decir: dame gloria a mí, sino que lo que Dios, Espíritu Santo, te dice es: dale gloria al que te dio la salvación. Y ahora entro a esta última, que es la tercera, porque la primera que enseñamos fue que Dios, Espíritu Santo, exalta al verdadero Cristo. Se recuerda que eso lo estudiamos hace como 15 días. La segunda fue que Dios, Espíritu Santo, se opone a lo mundano. Y hoy vamos a estudiar las últimas dos en rápido y en corto, porque la obra de Dios, Espíritu Santo, lo que hace es que te lleva a la escritura. Si Dios, Espíritu Santo, no te lleva a las escrituras, ojo, en el discernimiento del Espíritu tendrías que entender que el lugar en donde estás no es la iglesia. Porque si nosotros te guiamos sin la escritura, no es la obra de Dios, Espíritu Santo. Quiero que vayas a Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 16. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 16 nos dice: el apóstol Pedro hablando del apóstol Pablo. En todas sus cartas, hablando de Pablo, se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. ¿Qué es lo que Dios, Espíritu Santo, hace? Nos guía a amar las escrituras. Dato importante: si usted es un cristiano y usted no lee la Biblia, usted no es un cristiano. Así es que reflexione. Si durante estos primeros 3 meses usted no ha leído por lo menos uno de los libros de la Biblia, le estoy poniendo demasiado débil la meta. Usted en este momento, para la fecha, usted y yo ya deberíamos de haber leído todo el Nuevo Testamento. Así de fuerte. Lo falso de la presencia de Dios, Espíritu Santo, que no es el Espíritu Santo, es que vengan y te menosprecien las escrituras. Que cuando nosotros estemos predicando la palabra acá, digamos: no es necesario tener que estar abriendo la Biblia para poder enseñar las cosas de Dios.
allí estamos mal. Cuando nosotros tomamos de la Escritura desde el púlpito hacia adelante, cuando tus papás te dicen lea la Biblia, acérquese a las Escrituras, es porque Dios Espíritu Santo te está diciendo que lo tienes que hacer. Hay una relación, oiga esto, hay una relación inseparable entre el Espíritu Santo y las Escrituras que Él mismo inspiró. Porque tengo que decírselo, si usted no lo sabe, pues hoy se lo digo. Toda la Biblia fue escrita por seres humanos, como dijimos en la primera parte, 40 autores humanos en un periodo de 1800 años, en 3 continentes distintos, en 3 idiomas distintos, todo lo que nosotros debemos de saber. Pero el que inspiró a esos autores humanos, a esos geógrafos benditos, es Dios Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros comprendemos que Dios Espíritu Santo no se va a poder separar de la presencia de la palabra de Dios, es porque, ¿sabe qué pasa? Que muchas personas, muchos falsos maestros van a decirte, no es tan necesario que usted esté leyendo la Biblia para poder ser lleno de la presencia del Espíritu Santo. Usted puede experimentar todo lo nuevo de Dios Espíritu Santo sin leer la Biblia. Allí estamos en uno de los errores más fuertes que la iglesia de Cristo puede estar cometiendo. Allí mismo en Segunda de Pedro, en el capítulo 1, Segunda de Pedro, en el capítulo 1, versos 20 y 21 nos dice: ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué entendemos nosotros cuando hablamos del don de profecía? Porque ¿cuántos creen que el don de profecía aún está activo? Amén. Sí. El que profetiza no necesariamente es un profeta. Ojo a esto. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que toda la iglesia debería de profetizar. Toda la iglesia. Y hemos hablado y hemos explicado esto muchas veces. ¿Qué es profetizar? Es agarrar y leer la Escritura a alguien más. Usted la puede leer para usted mismo y usted se está edificando a sí mismo. Pero si usted leyó ese versículo bíblico y dice, qué lindo esto, mi amor, venga para acá, le voy a compartir esto. En el momento en el que usted le dice a su esposa o le dice a un hijo, mira, quiero compartirte esta parte de la Escritura, usted está profetizando. Y qué mayor bendición es cuando nosotros escuchamos que alguien viene y nos dice, siento del Señor decirte esto y esto y esto, porque lo he explicado hasta el cansancio esta parte. La Biblia es un tremendo río y ese tremendo río corre con agua pura para todos nosotros. Nosotros vemos los 66 libros corriendo como un torrente de bendición. Pero si yo vengo y agarro mi vasito y agarro un poquito de esa agua, ¿de dónde la agarré? De la Escritura. Entonces vengo yo y agarro esta porción del agua y le digo en este momento, Norma, toma esta agua, esto es para ti. Le estoy proporcionando una palabra directa de parte del Señor para ella. ¿De dónde la tomé? De la palabra misma. Lea nuevamente lo que dice Primera de Pedro 1, 20, 21. Ante todo, tengan muy presente
que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. O sea que cuando usted reciba una palabra profética, usted está recibiendo palabra de Dios. Pero si viene alguien y le dices que yo siento, amada hermana, hasta el aliento así, hermana, siento que usted se tiene que casar conmigo. Jue, va a decir usted. Póngale atención a esas cosas. Dice el Señor que mañana vas a recibir una tremenda cantidad de dinero. Ok, si no te lo ha dicho el Señor a ti, ojo a esto. Toma atención a que la palabra profética siempre va a estar inspirada por la misma palabra de Dios. No podemos ser llenos de Dios Espíritu Santo sin la palabra. Entonces, alejar a un discípulo de la palabra de Dios es satánico. ¿Entendemos esto? Si nosotros sacamos a la persona de la palabra del Señor que está allí y le estamos diciendo no lea la palabra, estamos encaminándolo, herrumbrándolo hacia lo malo de lo que en este momento se está viviendo en la iglesia de Cristo. Busca Primera de Corintios en el capítulo 2, verso del 11 en adelante. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Y eso sucedió desde el principio, desde el momento en el que Jesús vino. Y él estaba predicando y de repente llegan los discípulos de Juan y le hacen la pregunta: mira, ¿eres realmente el Mesías que habrá de venir? Y entonces viene él y le dice: pues ve todo lo que está sucediendo, los ciegos están siendo vueltos a ver, los cojos están caminando, la gente está siendo liberada. Ve y le dices esto a Juan. Y ahí estaban los fariseos diciendo: eres un blasfemo. ¿Por qué? Porque los religiosos, la gente religiosa, cuando ve este tipo de situaciones, ¿qué pasaría si aquí de repente, y ya lo hemos visto, hay sanidades? Comienzan a decir: a lo mejor tal vez en esa iglesia ya no se está moviendo las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque la gente, cuando comienza a ver que Dios Espíritu Santo está actuando en la congregación, ya no le gusta, porque le incomoda que le saquemos del cuadro religioso. Por ejemplo, lo que sucedió la semana pasada. La semana pasada necesitaba cada uno de nosotros que la presencia de Dios Espíritu Santo viniera a actuar en medio de la congregación.
Pero alguien pudiera haber dicho, es que no hubo prédica. Pero el Espíritu Santo se movió. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces, nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo, pero sin la palabra no podemos hacer nada. Y la última parte, el punto número 4, es que Dios Espíritu Santo ama y respalda la verdad todo el tiempo. La iglesia de Cristo. Punto 4, para repetirlo. Dios Espíritu Santo ama y respalda la verdad. Por lo tanto, la iglesia de Cristo debe de ser conocida por defender la sana doctrina. Y eso no significa de que nosotros nos volvamos fariseos. Defender la sana doctrina, ¿qué significa? Enseñar lo que realmente debemos de enseñar. Que la activación de la presencia de Dios Espíritu Santo se lleva a cabo cuando tú y yo tenemos una relación con Dios. Y vea lo que le voy a decir en este momento. Usted puede venir a recitarme toda la Biblia que usted quiera decirme, pero si usted no la está viviendo, usted no está haciendo la obra de Dios. ¿Por qué razón? Porque los fariseos sabían toda la palabra de Dios y hasta se habían inventado todo lo que había sucedido. Yo comentaba con Patti esta situación. Los fariseos comenzaron a escribir y a escribir la interpretación de lo que ellos consideraban que era la palabra de Dios, y lo hicieron en Jerusalén. Por lo tanto, hubo un Talmud. Si usted no lo sabía, el Talmud judío es la escritura extra que los judíos vinieron y trataron de hacer para poder interpretar lo que nosotros ahora, Dios Espíritu Santo, nos da en medio de nuestra vida. Y hubo un Talmud que lo escribieron en Jerusalén y que es llamado el Talmud Yerushalai. Y ese Talmud Yerushalai, ellos lo habían escrito pensando en todas las promesas de la tierra prometida, porque estaban en Jerusalén. Pero ¿qué resulta? Que los agarraron los babilonios y los sacaron de su tierra. Después pasaron los persas, después los medopersas, después los griegos y después los romanos. Y en todo ese proceso vinieron los mismos fariseos y volvieron a reescribir otro Talmud. Y ese otro Talmud se llamó el Talmud babilónico, y ese se contradecía con el Talmud Jerusalén, porque decían, no, es que en realidad la tierra prometida no es que la vamos a tener aquí, sino que la vamos a tener por allá. Entonces está mal esto de aquí, porque aquí me dijeron que hasta ahí. Entonces la promesa, el pueblo de Israel la convirtió en puras escrituras. ¿Y sabe qué pasa? Que nos basta solamente estar leyendo y leyendo y leyendo la palabra, y no estamos teniendo una relación con Dios. Necesitamos tenerla. Así es que hoy estoy terminando ya el tema, después de haber dicho todo lo que habíamos dicho, y quiero cerrarlo con Primera de Juan, capítulo 4, verso 6, que dice: nosotros somos de Dios, y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Por eso cuando nosotros como predicadores venimos y nos paramos acá detrás de un púlpito y predicamos la palabra del Señor, decimos estas mismas palabras a todas las personas que nos están escuchando en redes sociales y aquí. Nosotros somos de Dios. ¿Cuántos creen que la Iglesia Cristiana Verbo es parte del cuerpo de Cristo? Amén. Nosotros somos de Dios,
Y todo el que conoce a Dios nos escucha. Pero el que no es de Dios no nos está escuchando como debemos de ser escuchados. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Y es que la palabra en este momento está siendo explicada hacia otros países, incluso ahí en redes sociales nos ven en otros países. A la gente no le gusta que estas cosas sucedan. Entonces comienzan a criticar. ¿Por qué? Porque a Dios Espíritu Santo lo van a escuchar y lo van a entender todos aquellos que escuchamos y entendemos espiritualmente. No solo de aquí, sino que también de acá, en nuestro corazón. Amén. ¿Le das palmas fuertes al Señor? Redes sociales, muchas gracias por haber estado con nosotros. Queremos bendecirlos, despedir. Por favor, síguete conectando. Si tienes oportunidad y estás acá en el perímetro y no tienes una iglesia, vente para acá. Acá hay un lugar en donde te puedes congregar. Y los que estamos acá, pues le damos gracias al Señor por esto. Te bendecimos y te enviamos un gran abrazo desde acá de San Ramón. Que Dios te bendiga grandemente.